Género Bruselas. Esos dos géneros vamos a ver hoy día, que también son bacilos gram negativos. O sea, dentro de esta lista del género, o sea, primero vamos a ver al género Haemophilus. O sea, hemos avanzado todos los copos gram positivos, bacilos gram positivos, copos gram negativos, estamos acá en bacilos gram negativos. Hemos avanzado la familia de las enterobacterias, hemos avanzado en la anterior clase los no fermentadores, y hoy día vamos a avanzar el género Haemophilus y el género Bruselas, ¿no? Y la próxima clase Vibrio, cólera y Campylobacter jejuni. Después nos falta, y ahí terminamos con la tabla de las bacterias que se tienen con la tinción de Gram, que es esta. Después vamos a avanzar bacterias ya que no se tiñen con la tinción de Gram, que son el género Treponema, Mycoplasma, Chlamydia y Mycobacterias. Después de esos 4 temas damos el segundo parcial, ¿no? En lo que hemos avanzado hasta ahora es todo esto hasta aquí, ¿no? Ahorita vamos a avanzar a Haemophilus y Bruselas, Vibrio, cólera, Campylobacter y 4 temas más. Bueno, vamos a avanzar entonces ahorita el género Haemophilus, ¿ya? Género Haemophilus. ¿Cuáles son las competencias de aprendizaje para ustedes? ¿Qué es lo que deben saber al finalizar la clase? Deben saber describir las características microbiológicas del género Haemophilus. O sea, ¿cuáles son las características microbiológicas? Diferenciar las especies de importancia médica. Aquí vamos a ver especies del género Haemophilus. El Haemophilus influenza es el más importante. El Haemophilus parainfluenza. Y el Haemophilus ducreyi son los más importantes. El Haemophilus ducreyi. Explicar mecanismos de patogenia del Haemophilus influenza y del Haemophilus ducreyi. O sea, esos son los más importantes clínicamente. Vamos a describir el Haemophilus influenza y el Haemophilus ducreyi qué cuadros clínicos producen. Interpretar los principales métodos de diagnóstico de laboratorio y proponer medidas de control y tratamiento. Entonces, hablando de las generalidades del género Haemophilus, son cocobacilos gram negativos, como vemos acá en la figura, no son bacilos grandes como las enterobacterias y los no fermentadores. Son cocobacilos así gram negativos, pequeños, no tienen flagelos, no producen esporas y pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Esas son las características más importantes. Este género Haemophilus, taxonómicamente hablando, pertenece a la familia de las Pasteurelas. El género es Haemophilus y tenemos, como escribí en la pizarra, especies importantes como el Haemophilus influenza, Haemophilus ducreyi y Haemophilus parainfluenza. Y el Haemophilus aegyptus, me olvidé. Haemophilus aegyptus. Haemophilus aegyptus. ¿Ya? Vamos a empezar entonces la descripción del más importante, que es el Haemophilus influenza. Este Haemophilus influenza, hemos dicho que una de las competencias era describir las características microbiológicas de este género. Como vemos, en la tinción de Gram se observa un cocobacilo gram negativo y crece en el agar chocolate. El agar chocolate tiene sangre, pero tiene agar sangre, pero esa sangre al poner al agar lo destruye los glóbulos rojos y deja libre a la hemoglobina. Por eso es que adquiere el color del chocolate, por eso se llama agar chocolate.
¿ya? Esa es la importancia de la Haemophilus influenza, que crece en ese medio de agar chocolate y esa hemoglobina le da los factores 5 y 10. El factor de virulencia más importante para producir las infecciones que vamos a decir a continuación es que posee una cápsula. O sea, hay cepas de Haemophilus que tienen cápsula, esas son las que producen enfermedades más graves, como la meningitis y la neumonía, y la epiglotitis, pero hay cepas también de Haemophilus influenza que no tienen cápsula. Y esas producen infecciones menos graves como la sinusitis, bronquiolitis, etc. Esa cápsula se llama PRP, que es de polirribofosfato, eso quiere decir la PRP. Las cepas que tienen cápsulas son las más invasivas. ¿Cuáles son las cepas que tienen cápsula? Se nombran con las letras del alfabeto: A, B, C, D, E y F. ¿Ya? En cambio, las cepas que no tienen cápsula no son tipificables, no tienen serotipos. O sea, y el serotipo más importante es el serotipo B. ¿Ya? O sea, el que vamos a describir es el serotipo B. Haemophilus influenza serotipo B con cápsula. Ahora, ¿cómo se producen las infecciones por el Haemophilus influenza? La fuente de infección son las gotitas respiratorias, las gotitas de fluido. O sea, la persona enferma o portadora de esta bacteria va a eliminar a la bacteria a través de las gotitas de fluido. Esa es la fuente de infección. Ahí está la bacteria y la persona enferma. ¿Cuál es la vía de transmisión? La vía respiratoria. O sea, por la vía respiratoria va a ingresar en el huésped susceptible. El único reservorio de esta bacteria es el ser humano. Esta bacteria no se encuentra en animales. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo para adquirir infecciones por esta bacteria? Los niños menores de 5 años y las personas no vacunadas. Porque si ustedes saben, esta bacteria está en una vacuna que ya hemos hablado, que se llama vacuna pentavalente. ¿Por qué es pentavalente? Porque cubre 5 enfermedades que son la difteria, que ya hemos hablado del Corynebacterium difteria, el tétanos, la coqueluche, que es por la Bordetella pertussis, meningitis, pero la meningitis producida por esta cepa, Haemophilus influenza, serotipo B, encapsulado, ¿no? Y la hepatitis B. Esas son las 5 enfermedades que cubre esta vacuna. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser susceptibles? Las personas que no estén vacunadas y los niños, porque produce meningitis. ¿Cuándo se coloca esta vacuna? Al 2º, al 4º y al 6º mes de vida de los bebés. Y una dosis de refuerzo al 1 año y medio. ¿No? El refuerzo. Esa es cómo se coloca esta vacuna que está en el programa ampliado de inmunizaciones de Bolivia. Entonces, esa es la epidemiología, cómo se producen las infecciones que vamos a citar, producidas por el Haemophilus influenza. Bueno, ¿cómo se producen estas infecciones? Ya hemos dicho que existen cepas que tienen como factor de virulencia una cápsula, que es la PRP, polirribofosfato. Hay la proteasa IgA, es una enzima, el lipoligosacárido y adhesinas. Esos son los factores de virulencia. Las adhesinas es para que se adhiera bien a las células a las cuales se está infectando. Bueno, como podemos ver acá, el Haemophilus influenza tiene serotipos que tienen cápsula y serotipos que no tienen cápsula. Ya hemos hablado que los que tienen cápsula
son los serotipos A, B, C, D, E y F. El que vamos a hablar que produce infecciones, ¿cuál es el más importante? Haemophilus influenza serotipo B. ¿Ya? ¿Qué infecciones produce ese Haemophilus influenza serotipo B? Que tiene cápsula, infecciones invasivas, es decir, que ingresan a lugares estériles del organismo humano, como por ejemplo celulitis, que es una infección de piel y tejidos blandos. La epiglotitis es una de las infecciones más importantes. Infecta la epiglotis, es una de las bacterias más importantes en producir la epiglotitis. La meningitis, que es por eso que se está en esta vacuna pentavalente en los niños entre los 3 meses hasta los 5 años. Y también produce meningitis, neumonía, ¿ya? Y el Haemophilus influenza no capsulado, que son cepas que no producen infecciones invasivas, está la otitis media, bronquitis, pero son cepas que no tienen cápsula, ¿ya? Entonces, esos antígenos que tienen cápsula le confieren esa propiedad antifagocitaria, es el PRP, como ya dijimos, y además ese otro factor de virulencia que tienen estas bacterias son las adhesinas o pilis, que hacen que se adhiera bien a las células a las cuales se está produciendo la infección. Ustedes ven acá, esta es la normal anatomía del aparato respiratorio superior. Entonces, una de las principales infecciones que produce es la epiglotitis. O sea, la inflamación, fíjense cómo es la epiglotis. La epiglotis normalmente, pero en una epiglotitis, ¿cómo se inflama? Esto ocurre sobre todo en los niños, ¿ya? Eso obstruye la respiración y pueden morir por asfixia. Ay, qué calor, ya me estoy fatigando aquí. No puede encender aunque sea el ventilador. Okay. Bueno, ¿cuáles son los cuadros clínicos que produce por invasión todito? Póngale. Algunos siempre funcionarán. Ay, qué calor. No les hace calor. Yo aquí estoy para desmayarme. Esto me va a resfriar, pero mi garganta me dice. Bueno, ni modo. Circule aire. Bueno, entonces, ¿cuáles son las infecciones que produce? Tenemos la meningitis, epiglotitis, bacteremias, neumonía y artritis séptica. Esas son infecciones que producen los Haemophilus influenza invasivos. ¿Cuáles son los invasivos? Los que tienen cápsula, ¿no? Serotipo B, sobre todo, ¿no? Aquí tenemos la meningitis, que es la inflamación de las meninges, y la neumonía. Entre las infecciones más importantes están la meningitis, la neumonía y la epiglotitis que hemos visto. La epiglotitis, y hemos visto cómo se inflama la epiglotis. Después hemos visto la meningitis y también hemos visto la neumonía. Sin embargo, también hemos dicho que produce cuadros no invasivos, pero estos no son los Haemophilus influenza que tienen cápsula, no son los serotipos A, B, C, D, sino son los que no tienen cápsula. Producen infecciones más leves como otitis media. Aquí tenemos el oído medio y se inflama el oído medio con material purulento. Esta es la membrana del tímpano y aquí tenemos el oído externo. Y cómo se inflama en una otitis media, generalmente que es aguda. Sinusitis, que es la inflamación de los ganglios, de los senos paranasales y senos frontales. La bronquitis, y también produce exacerbación del EPOC. ¿Qué es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad crónica en los pulmones que tienen algunos pacientes, ¿no? Y eso exacerba, o sea, si se infecta por esta bacteria, se exacerba, se aumenta el cuadro clínico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del laboratorio? Depende del tipo de la infección. Ya hemos dicho que entre las infecciones más importantes está
la meningitis. Para la meningitis se saca líquido cefalorraquídeo, ya ustedes saben, de lumbar 3, lumbar 4, y se saca líquido cefalorraquídeo, y como es una meningitis producida por bacterias, ¿cómo va a ser ese líquido cefalorraquídeo? Oiga, no se le puede dar más, mire, apenas. Eso. Pero parece que alcanza. Ya, está bien. Ya, entonces, en cambio, si es que fuera secreciones respiratorias, si fuera una neumonía, entonces lo que tiene que sacar es el material purulento que está en el aparato respiratorio, sobre todo el que está en los bronquios, en los pulmones. Ese material purulento es el que se manda al laboratorio. Entonces, el esputo en el caso de neumonía, el líquido cefalorraquídeo en el caso de meningitis, y la sangre en el caso de que fuera ya una infección generalizada como la sepsis o bacteriana. Entonces, mandando esas muestras al laboratorio de los pacientes, se hace una tinción de Gram, como dijimos, se ven bacilos Gram negativos pequeñitos. Se cultiva en el agar chocolate, que es ese, se llama chocolate por el color que tiene, parecido al chocolate, pero es un agar sangre, al que se le ha colocado la sangre, pero cuando estaba caliente. Y entonces, en caliente, esos glóbulos rojos revientan y liberan hemoglobina, que tiene los factores 5 y 10, y eso es lo que le gusta a la hemófilus para poder crecer. Entonces, y hay pruebas también, entonces, la PCR, que es un método molecular también para diagnóstico, que actualmente cada vez más se está utilizando, aunque es más caro. ¿Cómo se hace el tratamiento de esas infecciones? Bueno, hay que hacer antibiograma, ¿no? Pero tenemos algunos antibióticos que atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica, como las cefalosporinas de tercera generación, la ceftriaxona y la cefotaxima en los casos de meningitis. Y la amoxicilina, que es un beta-lactámico con un inhibidor del clavulánico de las beta-lactamasas. Esos serían antibióticos de elección, pero siempre hay que hacer cultivar a la bacteria y hacer su antibiograma. ¿Cómo prevenimos? Ya hemos visto la vacuna pentavalente que ya hemos descrito, que cubre las 5 enfermedades, dentro de las cuales tenemos el Haemophilus influenza, serotipo B, que es el que produce la meningitis. Eso sería Haemophilus influenza, chicos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al otro Haemophilus, que es el Haemophilus ducreyi. Haemophilus influenza. El Haemophilus parainfluenza produce infecciones parecidas al Haemophilus influenza. Ahora vamos a pasar al Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi también es un bacilo gram negativo, pero produce otro tipo de infecciones. El Haemophilus ducreyi es un bacilo gram negativo del género Haemophilus que produce una ITS. ¿Qué es ITS? Infección de transmisión sexual. Infección de transmisión sexual. Nada tiene que ver con las gotitas respiratorias. Es una infección de transmisión sexual. El Haemophilus ducreyi crece también en el agar chocolate y es igualito al otro Haemophilus, morfológicamente, fenotípicamente, ingresa a las células epiteliales y se pega mediante las filis o fimbrias y proteínas de membrana y se adquiere mediante transmisión sexual. ¿Qué es lo que produce la enfermedad llamada chancro blando? Haemophilus ducreyi produce chancro blando, llamado también chancroide, chancro blando o chancroide. Chancro blando o chancroide. ¿Qué es el chancro? Ahorita vamos a ver cómo es el chancro.
creo que tengo mejores fotos. ¿Qué es lo que aparece? No es como la Neisseria gonorrea. Las manifestaciones de las infecciones genitales se manifiestan de dos formas. ¿Cómo van a venir a ustedes los pacientes cuando tengan una infección de transmisión sexual? Uno es que tenga secreción, como la Neisseria gonorrea, ¿no han visto, no es cierto? Y en las mujeres también secreción vaginal o cervical. Pero hay otro tipo de microorganismos que no producen secreción, pero es una infección de transmisión sexual en los genitales. Y es este tipo, por ejemplo, que produce úlceras. O sea, no se ve secreción, sino se produce, no hay líquido que salga por el pene, ni por la vagina, sino es úlceras, ¿ya? Como vemos acá, esto es un chancro. El mismo chancro produce el treponema pallidum, o sea, la sífilis, pero se llama chancro duro, no es chancro blando, es duro al tacto y es producido por otra bacteria, el treponema pallidum, que nada tiene que ver, pero físicamente al mirar la lesión es un chancro. ¿Y cómo es un chancro? Es una úlcera que aparece por fuera de los genitales y que tiene un borde elevado. Tiene un borde elevado, bien definido. Eso es un chancro. ¿Ya? Chancro blando o chancroide se llama el producido por el Haemophilus ducreyi. En cambio, vamos a avanzar después. El treponema pallidum es el que produce la sífilis o chancro duro. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se manifiesta? Produce úlceras en los genitales externos, tanto en el hombre, puede ser en el pene, en el escroto, o en la mujer, en la vulva, que se produce la úlcera llamada chancro blando. También tiene una base purulenta, donde hay un líquido purulento que no es secreción, sino esa úlcera tiene un líquido que de ahí se saca la muestra para hacer el análisis. Y además se presentan adenopatías inguinales. ¿Qué quiere decir? Los ganglios inguinales se inflaman, ¿ya? Y es bien doloroso. Esa es la diferencia entre el chancro blando producido por el Haemophilus ducreyi y el chancro duro producido por el treponema pallidum. Este es doloroso, esas lesiones son dolorosas. En cambio, la sífilis no es dolorosa. ¿Ya? Bueno, hablando de la epidemiología y patogenia, la Haemophilus ducreyi es de transmisión sexual. Ustedes ya saben cuáles son las conductas de riesgo. Son las conductas sexuales y de riesgo, como por ejemplo las relaciones sexuales promiscuas, ¿no? Y ITS concomitantes, es decir, que generalmente una persona que tiene una relación sexual promiscua no solamente tiene una infección, sino puede tener una serie de infecciones que son las infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, la clamidia, el VIH, ¿no? Generalmente son concomitantes, el herpes. ¿Cómo se hace el diagnóstico del chancro blando o chancroide? Se hace un cultivo en el agar chocolate o también el diagnóstico molecular por PCR. ¿Ya? El tratamiento es con antibióticos como la acitromicina o la ceftriaxona, pero también hay que hacer antibiograma para ver si es sensible a estos antibióticos. ¿Cómo podemos prevenir? Como cualquier infección de transmisión sexual, por educación sexual y, lo más importante, no utilizar preservativo para evitar estas infecciones. Aquí hay una tabla comparativa de lo que hemos visto entre la Haemophilus ducreyi y el Haemophilus influenza, ¿no? La transmisión de la Haemophilus influenza es por vía respiratoria, mecanismo de transmisión respiratoria. Fuente de infección, gotitas de flujo, gotitas respiratorias. En cambio, en el chancro es la secreción
infección del chancro mismo, ¿no? El chancro, esa es la fuente de infección. Y en el Haemophilus, mecanismo de transmisión del Haemophilus ducreyi es sexual. La enfermedad principal de la Haemophilus influenza es la meningitis, por eso tenemos la vacuna pentavalente, por la cepa capsulada de Haemophilus influenza serotipo B. Pero también hemos visto que produce otras infecciones importantes. ¿Cuál es la segunda? Neumonía. La tercera, epiglotitis, ¿no? Bueno, y el Haemophilus ducreyi produce chancro blando o chancroide. ¿Cómo se previene la Haemophilus influenza? Por la vacuna pentavalente, que previene serotipo de hepatitis, la Haemophilus influenza serotipo B. Y en cambio la Haemophilus ducreyi se previene por educación sexual. Siendo dos bacterias de la misma familia, del mismo género, son dos especies diferentes. Es como en una familia, dos hermanos diferentes, ¿no es cierto? Son de la misma familia, del mismo género, pero producen infecciones totalmente diferentes. A ver, el principal factor de virulencia de la Haemophilus influenza serotipo B, ¿cuál es? Cápsula PRP, polifosfato. La epiglotitis clásica se asocia a Haemophilus influenza tipo B, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenza tipo C o Haemophilus influenza no capsulada. ¿Cuál es? Haemophilus influenza tipo B. Ah, ¿no es cierto? Sí. La vacuna previene qué cosa? Otitis, chancroide, enfermedad invasiva por Haemophilus influenza o bronquitis. ¿Cuál inciso? Sí. Haemophilus ducreyi, ¿qué causa? Chancroide. La transmisión es Sexual. La lesión típica es dolorosa, ¿no? Dolorosa. Bueno, hemos visto ya el género Haemophilus. Ahora vamos a ver el género Brucella. También es un bacilo gram negativo, como dijimos, que estamos aquí. Hemos visto enterobacterias, la anterior clase bacilo gram negativo no fermentadores. Hoy día estamos viendo género Haemophilus, nos toca Brucella, la próxima clase Vibrio cólera y Campylobacter jejuni, y terminamos con la división de grano. ¿Qué es lo que ustedes deben saber de este tema de Brucella? Identificar las especies de Brucella de importancia médica. O sea, ¿usted es mi alumna o está aquí de paseo? Señorita, le estoy preguntando. ¿Usted es mi alumna? No. ¿Usted, las dos? ¿Sí? Atiendan, por favor. Todo el tiempo paran riendo. ¿Están riendo de mí? Especies de Brucella de importancia médica. Comprender la epidemiología y zoonosis, es decir, cómo se producen las infecciones. Esta es una zoonosis, la Brucella. Reconocer qué cuadro clínico se produce, interpretar las pruebas diagnósticas y aplicar medidas de prevención. Bueno, ¿qué características tienen las especies del género Brucella? Son también bacilos gram negativos pequeñitos, igual que la Haemophilus, o bacilos, por eso se llama. Son intracelulares, o sea, crecen dentro de las células. Tampoco producen esporas y tampoco tienen flagelos, por eso son inmóviles. Bueno, ¿cuáles son las principales especies de género Brucella? Son 4. Brucella melitensis. Bueno, la brucelosis es una zoonosis. ¿Qué quiere decir? Que no viene de los animales. En cambio, las infecciones por Haemophilus, el único reservorio es el ser humano. Eso lo dijimos, ¿cierto? Pero esta
estas enfermedades nos viene de los animales. Brucella abortus, que nos viene de las vacas enfermas. Brucella melitensis es la más común, nos viene de las cabras y las ovejas. De los cerdos nos viene la Brucella suiza, y de los perros la Brucella canis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la transmisión? 3 vías. 1, contacto directo. Si yo tengo una heridita y toco material infectado con brucelas, cualquiera de estos animales, que vamos a ver qué es lo que produce. Entonces, puede ingresar la bacteria y por la piel, ¿no? Eso es por contacto directo. Por ingestión, al comer o tomar alimentos de estos animales enfermos que estén con brucelosis. ¿Ya? Alguna vez van a escuchar en la televisión, hay un brote de brucela en Santa Cruz. Ya van a saber qué es eso. ¿Ya? Existe esta bacteria. Los productos lácteos no pasteurizados como leche, queso, ¿no? Esa es otra forma, por vía oral. Otra forma es por, esto es ingestión, es lo mismo. Inhalación, o sea, en los establos donde hay estos animales enfermos, entonces dejan las brucelas contaminando el aire y pueden ingresar estas bacterias por vía respiratoria. Primero, producen una infección localizada en el lugar por donde están ingresando. Si van a los ganglios, cerca al lugar por donde están ingresando por la herida o por vía respiratoria o vía oral. Y después se vuelve ya una infección generalizada porque ingresa la sangre y produce la sepsis. ¿Ya? El cuadro clínico que produce esta bacteria se llama brucelosis. Bueno, ¿cuáles son los síntomas comunes de esta infección? Por ejemplo, la brucela que producen las vacas, ¿cuál es? Abortos. La brucela abortus, ¿no es cierto? En las vacas. Las vacas infectadas pueden aparecer con abortos. O sea, no llega a nacer su bebé y aborta. ¿Ya? Abortos. Los machos o también producen mamitis. ¿Qué es eso? Las mamas inflamadas. O sea, ¿cuáles son la patología de la brucelosis animal? Los abortos y las mamitis. En cambio, en el macho y las ovejas también con mamitis, ¿no? En cambio, en los machos, ¿qué es lo que se ve en los animales machos? Se ve orquioepididimitis. Orquioepididimitis, o sea, orquitis, inflamación de los testículos, y epididimitis del epididio, ¿ya? De los machos. Mastitis en las hembras y también puede llegar a producir infertilidad. Bueno, de ahí llega a los humanos. Ya hemos visto, ya sea por vía cutánea, vía respiratoria, vía digestiva. Llega al humano y ¿qué es lo que produce en el humano la brucelosis? No es pues tan fácil. El veterinario diagnostica fácilmente una brucelosis. Ve a un macho con orquioepididimitis y dice brucelosis, o a una hembra con mastitis o abortos dice que es brucelosis. En el hombre es una sintomatología polimorfa. ¿Qué significa polimorfa? Se manifiesta de diversas formas. A veces el médico no llega al diagnóstico. Ustedes saben que para hacer un diagnóstico de una enfermedad es la parte clínica, ¿qué más? Epidemiológica y laboratorio. ¿Qué pesa aquí más? La clínica. Ya hemos dicho que son signos totalmente variables. La epidemiología. ¿Qué hay que preguntar al paciente?
tiene esta clínica, fiebre ondulante, o sea, tiene una fiebre ondulante, así, haciendo ondas. ¿Saben lo que es? Sube y baja, sí, eso es la fiebre ondulante. ¿Ya? Entonces, cualquier enfermedad da fiebre, cualquier infección, sudoración nocturna, fatiga, mialgias y artralgias. ¿Qué es mialgias y artralgias? ¿Sabe usted? ¿Qué es mialgias? Usted no tiene que pasar una sola palabra sin saber aquí en la clase. Tiene que preguntar. ¿Qué es mialgias, chicos? Dolores de cabeza. Muscular. Duele los músculos. ¿Qué es artralgias? Dolores articulares. Dolor de las articulaciones. Ya hemos hablado de mialgias y artralgias en varias materias, ¿no? Entonces, ¿esto es específico? No. Hasta una gripe produce mialgias y artralgias. Un resfrío, dengue, chikungunya. No es nada específico. La clínica no nos orienta a nada. ¿Qué es lo que nos puede orientar? La epidemiología. Preguntar a si ese paciente viene de estar en contacto con animales. Porque generalmente es una enfermedad que se presenta en gente que está en contacto con animales, ya sean los agricultores, los de los mataderos, los veterinarios, ¿no? O los que viven en contacto con los animales. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de pruebas serológicas, o sea, indirectas. Hay diagnóstico, esto quiero que me entiendan. Pues esto ya lo hemos visto en las primeras clases, de la guía de prácticas. Para hacer diagnóstico de laboratorio, tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Volvemos a recordar, ¿no es cierto? ¿Qué detectan las pruebas directas? Directamente, ¿qué detectan? Al microorganismo, ya sea la bacteria, al parásito, al virus, al hongo, pero detectan al microorganismo. ¿Qué tenemos aquí? El cultivo, en el caso de las bacterias, de los virus también el cultivo celular. Tenemos la PCR, tenemos la microscopía electrónica. En cambio, ¿qué es lo que diagnostica? El diagnóstico indirecto. ¿Qué es lo que busca? Los anticuerpos. Busca el antígeno, ¿no? Busca los anticuerpos. O sea, primero ingresó el antígeno, produjo anticuerpos. Y aquí tenemos pruebas que buscan anticuerpos. Se llaman pruebas serológicas. ¿Por qué? Porque se saca sangre y se separa el suero y es ahí donde se buscan los anticuerpos. Por eso se llaman pruebas serológicas. Se hace el suero de la sangre. Entonces tenemos ELISA, ¿qué más tenemos? Inmunofluorescencia indirecta. ¿Qué están llevando para psicología? ¿Qué más? Fijación del complemento. Después hay, ¿qué otras pruebas indirectas hacen? Hemaglutinación indirecta. Todas esas que son indirectas buscan anticuerpos. ¿Ya? Aquí hay pruebas serológicas, como la aglutinación, el ELISA, que buscan anticuerpos. Generalmente, estas pruebas indirectas detectan infecciones agudas o crónicas. Generalmente son infecciones crónicas, las enfermedades que producen infecciones crónicas. O también son un recuerdo o cicatriz serológica, ¿no? Recuerdo o cicatriz serológica. Esto, para que se formen los anticuerpos, tiene que pasar más tiempo. En cambio, esto detecta cuadros agudos. ¿No es cierto? Este primero está en la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay para hacer diagnóstico? Esta es una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pruebas serológicas. Pero también hay pruebas directas, como el cultivo. La PCR es una prueba directa, ¿no? Que es para hacer el diagnóstico de estas brucelosis. Bueno, ¿cómo podemos controlar estas enfermedades? Mediante la vacunación al ganado. Ganado vacunado, entonces no se va a enfermar de brucelosis
Sacrificio de animales infectados. No hay que tenerlos con vida, los animales, si hay una epidemia en un establo con animales brucelosos. Limpieza y desinfección. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el caso de que no se sepa de que hay animales enfermos? Tomar siempre leche pasteurizada, ¿no? Y usar medidas de protección personal, siempre normas de bioseguridad, ¿no? Y se debe hacer el diagnóstico de brotes. La brucelosis, mi consulta es si en caso de que el animal esté infectado, es decir, ya o sea, su carne en tu casa, no se puede eliminar hirviéndolo el agua, o sea, o cocinándolo. Si hemos visto, pues no han visto el video de inocuidad alimentaria, parece ustedes, ¿no? Chicos, me tienen que ayudar con los videos. Hay que ayudar también a sus compañeros. No el hecho porque no estén ustedes de participantes, no lo van a compartir. Mamitis o mastitis también se dice. ¿Ya? Mastitis. Miren cómo se inflaman. Y esa es osteoepididimitis de los machos. ¿No? Se inflaman los testículos. Y también el epidídimo. ¿No? Esas son las lesiones que se producen muy claramente y son diagnosticadas fácilmente por un veterinario, ¿no? Pero ustedes pueden preguntar. Hemos dicho la epidemiología es importante. ¿Qué van a preguntar a un paciente que venga sin sintomatología clara? Con ganglios inflamados, fiebre que viene y se va, viene mialgias, artralgias, le hago de todo y no encuentro qué. Entonces preguntaré, pues usted no viene del campo, está en contacto con animales. Su animal no tenía esto. Entonces ahí eso nos puede ayudar en el diagnóstico de la infección. Bueno, la característica clave de la brucela es que es intracelular. O sea, vienen los macrófagos a quererla fagocitar. ¿Y qué es lo que pasa? El macrófago, en vez de destruir a la bacteria empieza a crecer dentro del macrófago y lo termina destruyendo. Es una infección crónica, por eso se utiliza pruebas indirectas también para su diagnóstico. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es un macrófago. Y aquí tenemos a la brucela. La brucela no ingresa, el macrófago se la come a la brucela. La brucela empieza a multiplicarse dentro del macrófago, porque es intracelular y al final se liberan gran cantidad de macrófagos y el macrófago que es de brucelas y el macrófago se muere. Eso es lo que les decía la fiebre ondulante. Aquí tenemos que hay picos, pero después va otra vez picos y después va. Es una enfermedad crónica a lo largo, todo el tiempo para con fiebre, picos, fiebre ondulante. ¿Ya? Eso se llama sudoración nocturna, artralgias, mialgias, fatiga. Ustedes van a poder, con solamente la clínica, reconocer un caso de brucelosis. Pregunten epidemiología, pidan laboratorio, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones, si no hay tratamiento, tenemos la osteomielitis, o sea, se infecta también el hueso, la endocarditis, el corazón, la neurobrucelosis, es decir, se forman abscesos en el cerebro, ¿no? En el caso de que no se haga tratamiento a tiempo, como es una enfermedad crónica, se puede complicar con estos cuadros. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico? Tenemos el hemocultivo, es cultivar la sangre, es un método directo. Como la bacteria la infección se ha hecho generalizada, no está circulando en sangre. Sacamos sangre, la cultivamos. También se puede cultivar la médula ósea. ¿Ya? Y en pruebas, bueno, PCR también es prueba directa. Busca al antígeno. En cambio, la ELISA busca el antígeno. El tratamiento puede darse
tratamiento combinado de doxiciclina más rifampicina. Esto es el tratamiento de elección en caso de que yo no cuente con laboratorio que me pueda hacer un antibiograma. Pero en el antibiograma yo no puedo dejar de poner doxiciclina ni rifampicina para informar al médico. Bueno, aquí está la prevención. ¿Qué tenemos que hacer? Pasteurización de la leche, control veterinario de los animales. Periódicamente los establos deben tener veterinarios que vigilen al ganado, ¿no? Y protección ocupacional. Yo no puedo ir si hay un aborto de una vaca, no puedo ir con mis manos así sin guantes a limpiar. Puede ser brucelosis y que yo tenga una mini herida y se ingrese por allí. O que respire, tengo que ponerme por lo menos barbijo, ¿no? Debo trabajar con barbijo, con medidas de protección personal, ¿no? De bioseguridad. Bueno, ¿cuáles son los conceptos claves de brucelosis? Uno, que sabemos que es una zoonosis, es una antropozoonosis, infecciones que vienen de los animales. Es intracelular, es decir, crece dentro de los macrófagos, produce una fiebre ondulante y el diagnóstico generalmente es serológico, porque es una enfermedad crónica. Se buscan anticuerpos, generalmente, ¿no? Se buscan anticuerpos. ¿Está claro la brucelosis? ¿Usted recién está llegando, mi alumno? No, ¿Y qué hace? quería escuchar su clase. Ya terminé. Vamos al cuestionario, chicos. ¿Cuál es la especie más patógena para humanos? ¿Cuál de las? ¿Cuál? Yo dije al principio. ¿Cuál? Yo dije al principio, ¿cuál es? La brucela melitensis. ¿De dónde viene la melitensis? De las cabras ovejas. La brucelosis es micosis, zoonosis, virosis, parasitosis. Zoonosis. La transmisión más frecuente, ¿cuál es? Lácteos no Lácteos pasteurizados. no pasteurizados. O sea, no hay que tomarse, ¿qué se llama? Eso que toman de la, ¿qué se llama? Los corrales, Leche. la leche, la vaca, pero ¿qué es? ¿Qué se llama? No fue, ¿qué se llama eso que se va a recibir la leche en la mañana? Cocinar. Ambrosía. Hay peligro con ambrosía, ¿no es cierto? La brucela es extra, intra, anaerobia, esporulada, ¿cuál es? Intracelular facultativa. La fiebre característica es continua, ondulante, intermitente, diaria, ausente, Ondulante. ondulante. Y la prueba de diagnóstico, ¿cuál es la? Hemocultivo. Hemocultivo, porque la BDR es pacífica, Vidal es para salmonelosis y el Nielsen es para bacilobacteriosis. ¿Cuál es la complicación más grave de esas? Endocarditis. El tratamiento recomendado, Doxiciclina más rifampicina. y el reservorio importante de brucela bovis, ¿cuál es? Bovinos. Las vacas. Y la prevención incluye ¿qué? Pasteurización. Pasteurización, antivirales no, porque no es virus. La vacuna humana universal, ni idea, hay que vacunar al ganado. Difúngicos de hongos. Difúngicos es para quién? Hongos. Para los hongos, ¿no? Bueno, eso sería todo.